Bueno, hoy es la tutoría número 5 que trata de pruebas de hipótesis con chi cuadrada y análisis de varianza. Y tenemos el capítulo 10, pruebas de bondad y ajuste y prueba de independencia. Con respecto a la prueba de bondad y ajuste, es para determinar si una población tiene una distribución teórica específica. La prueba se basa en el nivel de ajuste que existe entre la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en una muestra que vamos a observar y las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la distribución hipotética. Una prueba de bondad y ajuste entre las frecuencias observadas y esperadas se basa en la cantidad. Entonces aquí ya tenemos el chi cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria que va desde 1 hasta acá, de las observaciones menos las frecuencias esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Y bueno, ven que ese chi cuadrado sería el valor de una variable aleatoria, cuya distribución muestral se aproxima muy de cerca a la distribución chi cuadrado con v igual a k menos 1 grados de libertad. Las O sub i son las frecuencias observadas para la iésima celda y la E sub i es la frecuencia esperada para la iésima celda. Si las frecuencias observadas se acercan a las esperadas, entonces el valor de chi cuadrado va a ser pequeñito, lo cual va a implicar que se está realizando un buen ajuste, es decir, que los datos sí se aproximan bastante a la distribución teórica que estamos suponiendo. Mientras que si las frecuencias observadas difieren de manera considerable de las esperadas, entonces el valor de chi cuadrado va a ser grande y eso implicaría que el ajuste pues es bastante deficiente. Un buen ajuste va a conducir entonces a aceptar la hipótesis nula, mientras que un ajuste deficiente va a hacer lo contrario, es decir, va a conducir a su rechazo. La región crítica va a caer en la cola derecha de la distribución, que recuerden que sería que el chi cuadrado que nos esté dando el calculado sea mayor al valor ahí crítico, ¿verdad? Y una nota, el criterio de decisión que aquí se describe no se debería utilizar a menos que cada una de las frecuencias esperadas sea por lo menos igual a 5. Es decir, si nosotros tenemos frecuencias menores a 5, lo que sería agruparlas. Vamos a tener aquí los pasos para la prueba de ajuste y bondad. El paso número 1 va a ser plantear la hipótesis nula y alternativa, que va a ser siempre esta. La hipótesis nula va a ser que los datos se ajustan a la distribución teórica. Y la alternativa es que no se ajustan. Luego el paso 2 es determinar las frecuencias observadas. Recuerden que se unen si alguna de ellas es menor a 5 horas, se agrupan. Luego se calculan las frecuencias esperadas. Luego se calcula el estadístico de prueba chi cuadrado con la formulita que tenemos por acá. Esa de ahí. Luego vamos a considerar el nivel de significancia. Luego determinar los grados de libertad, que van a ser K-1, donde K es el número de categorías. Luego vamos a determinar la región de rechazo a partir del estadístico. Y luego ya se toma la decisión de si se rechaza o no. Y aquí tenemos su ejercicio. Estos ejercicios los vamos a ir haciendo en Excel. Hoy toda la clase es con Excel, de hecho, no sé si ustedes quieren como abrir ahí un Excel y trabajar conmigo al mismo tiempo o pues Sí, solo se profe, deme un dedican. segundo, ya abro el Excel. Okay. De hecho, yo les podría pasar la plantilla, vamos a ver, porque yo tengo aquí ya como un machotito. Voy a pasárselos aquí por el chat. Que tal vez eso hace que sea más rápido y como más uniforme.
Claro, que no me deja. Sí, el Excel no me deja. Bueno, voy a mandárselos por la plataforma. Ok. Ok, listo. Ahí les debería llegar. Así todos usamos este que yo tengo acá. Me dicen cuando ya lo pudieron abrir. Yo estoy en eso, en un minuto, profe. Está bien. Profe, sí me llegó el correo, solo 2 minutos. Es que la compu está lentísima. Ya lo voy a abrir. Está bien. De hecho, voy a ir a buscar un toquecito el cargador de la compu. Ya vengo, por mientras.
Ahora sí, listo. ¿Están? Sí, profe. Bueno, entonces el primer ejercicio dice: un supervisor de un área educativa investiga el cumplimiento de 4 normas especificadas en el reglamento de evaluación. Se establece una probabilidad igual de que cumpla o no con cualquiera de las normas. El supervisor desea probar con un nivel de significancia de 5% si la muestra proviene de una distribución binomial. Se toma una muestra aleatoria simple de 200 grupos de la región educativa, los cuales evidenciaron los siguientes resultados. Número de normas que incumplen: ninguna, 18, una 51, 2 70, 3 42 y 4 19. Ven que aquí ya están las cantidades observadas, ¿verdad? Ya eso son las O sub I. Ahora bien, me dicen que estas son distribuciones binomiales. Entonces, ¿se acuerdan cómo se ponían las probabilidades de una distribución binomial? Binomial, binom, punto, dist. Aquí vamos a ver. Sería el 0, un 4 porque son 4 observaciones, luego 0.5 que sería la probabilidad y no es acumulado. Vamos a ver qué me está dando problema aquí. ¿Será que no me la agarro? Vamos a ver otra vez. Binom. Ok, número de éxito 0, ¿verdad? Punto y coma, 4 ensayos, punto y coma, 0.5 la probabilidad y no es acumulado. Entonces ahí está. Y hay que llenar todas las demás. Luego tenemos la esperada. Que en este caso estaría dada por... bueno, ocupo aquí esta, ¿verdad? Multiplicada por la cantidad que tenemos. Pero por la cantidad que tenemos, que son 200. Aquí voy a llenar esto. Entonces, si gustan, siguen llenando esto y ahorita lo revisamos. Profe, ¿se puede volver un minuto a la de la probabilidad para ver qué fue lo que... Ok, probabilidad de 0.5. 4 son las categorías. Correcto. Muchachos, qué pena. Es que vieran que hoy me hicieron un examen de sangre y ando medio. Entonces, mientras hacen eso, ya vengo un minutito. Bien, perdón.
Profe, ¿usted está por ahí o la compañera? Ok. Entonces vamos a ver qué tal les fue. Ya lo demás lo que vamos a cambiar es básicamente la cantidad de éxitos. De esta manera. ¿Les dio eso? A mí el tercero me dio otra cosa totalmente, pero no sabría qué será lo que hice mal. A ver, tal vez fue que puso un numerito ahí como raro. Porque sí. Ve que tiene que sumar uno, ¿verdad? Entonces en este caso yo lo sumé y efectivamente me dieron uno. Y luego las esperadas, lo que voy a hacer es, ven que la probabilidad esperada es la probabilidad que voy a tener de obtener 0, bueno, el x igual 0, pero ya para los 200 casos que tengo. Entonces sería esta probabilidad por esta de acá y lo que voy a hacer es fijarla. Allá nada más aquí bajar. No sé si llegaron también a esos valorcitos. Y eso sumado me va a tener que dar las 200, ¿verdad? Ok, ¿me siguen ahí? Yo creo que sí, estoy terminando unas cosas, pero sí. Ok, ahora vamos a hacer nada más estas formulitas, ¿verdad? La observada menos la esperada. Y a la ¿qué pasó aquí? Y a la qué extraño. Es igual a la observada menos la esperada elevada al cuadrado. Y hacemos lo mismo con las demás. Igual voy a sumar. Y luego la otra formulita, que vean que sería esto mismo, pero entre la esperada. Entonces esto es igual a esto entre la esperada. ¿Qué pasó aquí? La formulita se me coló. Y también hago esa sumita. ¿Cómo les fue con esa parte? Profe, una pregunta. Uh-huh. Digamos, los valores esperados fueran más de 20, ya no aplicaríamos binomial, ¿verdad? La distribución binomial. Si los valores esperados Ajá, fueran más de 20, ¿sí? aquí dice usted. No, es que el X, es que se me confunde. Digamos que en X tenemos que son 4. Y ¿Y qué entonces 4 lo tendría? aplicamos como a binomial, ¿verdad? Con la distribución binomial, el P de X. Siempre aplicamos P de X sin importar el número de X que tengamos. Sí, no importa. No, Ah, no afecta. O sean sea, si en el números. enunciado le dicen que el objetivo es demostrar si es que sigue o no dicha distribución, entonces usted nada más utiliza la que le digan.
Entonces sí puede pedirle a uno, digamos, que sea con la distribución normal o así. Exactamente. Ah, gracias. Ok, vean que ya encontramos entonces nuestro estadístico chi cuadrado. Ahora ocupamos entonces el valor crítico. Vean que aquí vamos a usar el alfa de 0.05 porque me decían que era el 5%. Y el V es K menos 1. Aquí, ¿quién es K? Cinco. Exactamente, entonces esto sería 5 menos 1, es decir, 4, ¿verdad? Bueno, las pruebas de hipótesis no escribimos aquí qué eran. Bueno, las hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis nula? ¿De los datos qué? Ajustan a una distribución binomial. Y la otra es que los datos no se ajustan a la distribución binomial. Y ahora sí, entonces, 0.05 y 4. Vean que sería 0.05 y 4. Aquí está, 9.488, el valor crítico. En este caso tendríamos que como el chi cuadrado que obtuvimos es menor al estadístico, ¿cuál sería la conclusión? Si es menor, ¿es que está en una cola o fuera de la cola? Recuerden que el chi cuadrado a la derecha es la colita. O sea, básicamente a partir de este valor sería la cola. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Está en la cola o no está en la cola? No está en la cola. No, entonces, ¿qué se concluye? Los datos se ajustan. Ujú. Muy bien, y listo. Sería este primer ejemplo. Ok, ¿estamos claros con este? Voy a seguir. En cualquier cosa me dicen. Ahora vamos con la prueba de independencia para datos categóricos.
El procedimiento de prueba de chi cuadrada también se puede usar para probar la hipótesis de independencia de dos variables de clasificación. Una tabla de contingencia con R renglones y C columnas se denomina tabla R por C. Los totales de renglones y columnas en la tabla se van a denominar frecuencias marginales. Y vamos a poder calcular la frecuencia esperada como el total por columna por el total de fila entre el gran total. Y los grados de libertad en este caso es el R menos 1, o sea, cantidad de filas menos 1 por cantidad de columnas menos 1. En una tabla de contingencia 2 por 2, donde solo vamos a tener un grado de libertad, porque sería 2 menos 1 por 2 menos 1, se aplica una corrección llamada corrección de Yates para continuidad. La fórmula corregida se va a convertir de esta manera. Pero en este caso en particular, ahora una nota, si las frecuencias de las celdas esperadas son grandes, los resultados corregidos y sin corrección van a ser casi iguales. Entonces tampoco es que va a ser muy relevante, ¿verdad? Pero es un dato importante. Y cuando las frecuencias esperadas están entre 5 y 10, se debe aplicar la corrección. Eso tal vez es un detallito, ¿verdad? Que ya de a 10 para arriba, entonces ya no hace gran diferencia. Y para frecuencias esperadas menores que 5, recordemos que, por ejemplo, en el caso anterior había que agrupar. En este caso sería usar la prueba exacta de Fisher-Irwin. Profe, hay una duda. Entonces, digamos, para utilizar esta corrección de Yates, son dos casos. Es cuando la tabla de contingencia es 2 por 2 y cuando las frecuencias están entre 5 y 10. Exacto. Ok. O sea, las dos, ¿verdad? Que sea 2 por 2 y que la frecuencia esté entre 5 y 10. ¿Que se den al mismo tiempo o...? Sí. Ok. Okay. Supongo que se tienen dos variables cualitativas x y y con atributos x sub 1, x sub 2 hasta x sub m y con y sub 1, y sub 2 hasta y sub p. Se toma una muestra de tamaño n y se construye la tabla de contingencia con la frecuencia observada O sub ij de los individuos de la muestra que tienen los atributos x sub i y sub i, donde ese x sub i es el total de individuos observados que posee el atributo x sub i. Similarmente, S de y sub i va a ser el total de individuos observados que tienen el atributo y sub i. Entonces, por ejemplo, aquí se ve la tablita, ¿verdad? De esta manera, aquí vienen los totales de cada una de las categorías. Aquí viene el total. Y la probabilidad. Este cuadrito, yo no sé dónde salió. Note que S sub x y es la frecuencia con que se observó el atributo x sub i. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, que es todo esto. Por lo tanto, la probabilidad de que x tome el valor de x sub i se va a aproximar con la proporción de este dato entre el total. Similarmente, tenemos la de y, ¿verdad? Igual. Y si yo quiero la probabilidad de que tenga dos cualidades o características, ¿verdad? El x sub i y el y sub i, bueno, y sería más bien la parte de la columna que tenga ambas entre el total. Se quiere contrastar la hipótesis, la prueba de hipótesis tal que h sub 0 me diga que x y y son independientes. Y la otra, la hipótesis alternativa, sería que no son independientes. Supongo que la probabilidad esperada o real de observar los atributos en un grupo de n individuos está dado entonces por esto. Aquí es la intersección. Y B sub ij, la frecuencia real de que los individuos con los atributos x sub i y y sub i. Note que el o i sub j es una estimación de B sub i dado por el estadístico que se va a denotar como mayúscula i sub i, el cual brinda la frecuencia observada de los individuos que tienen ambos atributos en muestras de tamaño n. Por lo tanto, bajo h sub 0 tenemos que estas van a ser entonces las
Bueno, la probabilidad de que x sea igual a x sub y intersección y igual a y sub j va a ser la esperada de y sub j es sub ij y entre n, donde esta es la esperada, ¿verdad? Que poseen sus atributos en un grupo de n individuos, asumiendo h sub 0. Entonces, aceptar que x y y son independientes va a ser básicamente ir a calcular este producto que tenemos acá. Y que se puede también escribir de esta manera. El valor de la esperada específicamente, ¿verdad? Que nada más es quitarle, multiplicarle por 1. Así, una prueba de independencia de las variables x y es una prueba de hipótesis en la cual la hipótesis nula es que son independientes, ¿verdad? Es decir, que los que teníamos van a ser igual a las esperadas. Y bajo la hipótesis nula y con las esperadas mayor o igual a 5, el estadístico va a estar dado por esto. Recuerden que igual el punto es que las esperadas siempre sean mayores a 5 porque si no se agrupan, si son más chiquititas. Y entonces tiene una distribución chi cuadrado con m-1 por p-1 grados de libertad, donde, como se ha indicado, tenemos O sub 1,1 hasta O sub mp estimadores de el B sub 1,1 hasta B sub mp. Entonces aquí la notación es un poco engorrosilla, pero ya luego uno lo termina de entender con el cuadro. Si en una muestra se obtienen las frecuencias observadas O sub ij y el valor de chi cuadrado observado dado por esta fórmula es muy pequeño, entonces es porque las observaciones son muy similares a las esperadas y por lo tanto habría interdependencia. Y el valor crítico va a estar dado entonces por el estadístico de chi cuadrado de 1 menos alfa, m-1 por p-1 grados de libertad, el cual determina las regiones de rechazo y de aceptación, ¿verdad? Entonces, y básicamente eso es lo que vamos a ir a utilizar. Y aquí está el ejercicio. Dice, se desea estudiar la dependencia entre el padecimiento de una determinada enfermedad y el hábito de realizar ejercicio. Para ello se tomaron los datos de 360 individuos. Ven que tenemos que hace ejercicio de forma frecuente, poco o que no hace del todo. Y luego que padece o no padece de la enfermedad. Y me dicen que un nivel de significancia de 2%, que si existe evidencia de que la presencia o la ausencia de la enfermedad esté asociada al nivel de ejercicio que se practica. Entonces, igual ahí en el machote ustedes tienen el cuadrito ya con los datos. Incluso tienen los totales, ¿verdad? Yo se los puse ahí. Recuerden que esto obviamente es la suma de estos dos. Ahí sale. Luego aquí sumo también para abajo y aquí sumo al lado, ¿verdad? Todos los datos de la gente que padece y todos los que no padecen. Y luego este 360 es la suma de los que, todos los que practican deporte o no practican o poco, ¿verdad? O sea, toda la parte del deporte y esto toda la parte de ejercicio, de la enfermedad de que se padece o no. Entonces ese es el primer cuadrito. Ok, ahora tenemos que ir a llenar las tablas de las esperadas. Entonces, vamos a ver. En realidad por ahí venía la formulita. Mira, que era la que venía acá. En realidad hay varias formas de calcularlo. De hecho voy a posiblemente hacer dos, pero ven que aquí viene la frecuencia esperada, que es como lo más fácil. Entonces me la voy a traer para acá. Se la voy a dejar aquí. Entonces,
Dice total por columna. Total por columna. Digamos, aquí voy a tener la intersección de práctica frecuente y que padece, ¿verdad? Entonces, es el total de la columna por el total de la fila, que sería 170, entre el gran total, que es 360. Y nos da 62.333. Luego hago lo mismo con la otra. Esta es para no padece y frecuente. Entonces es esto por no padece entre el total. Y así vamos llenando cada una de estas. Profe, una pregunta. Ese de multiplicación no lo meteríamos entre paréntesis y luego lo dividimos para poder hacer. Recuerde que multiplicación y división no va a afectar, ¿verdad? Entonces, no importa. No importa. Bueno, me dicen si llegan estos mismos valores. Sí, profe. Ok, perfecto. Y bueno, ahora la tabla de valores, hay que calcularla con esta misma formulita, ¿verdad? Vean que ya aquí tenemos las esperadas y aquí arriba ya teníamos las observadas. Entonces, 10 usarlas. Así que esto va a ser igual a la observada menos la esperada al cuadrado entre la esperada. Esa primera me da 0.3012. Y así nos vamos con todas, ¿verdad? Observada menos esperada al cuadrado entre la esperada. Parece que jaladas funcionan. Sí.
¿Llegaron bien a esta otra tablita? Profe, yo sé en eso. ¿Cómo es que usted hizo? ¿Cómo fue que la jaló? Disculpe, es que no presté atención a eso. Nada más me pongo aquí y en la basecita que sale esta crucecita y la jala. Ok. Y luego jala la otra. Sí, a mí ya me dieron. Ok, perfecto. Ahora para el estadístico de prueba, vean que hay que usar esta fórmula, pero esta fórmula no es más que sumar a toda esta gente, a estas tabla de valores, ¿verdad? Cada uno de sus elementos. Entonces va a ser la suma de estos 6. Así que me da 2.4196. Sí. Ok, ahora el alfa es 0.1. Y vean que los grados de libertad eran, en este caso, aquí tenemos 3, ¿verdad? Y aquí tenemos 2. O sea, 3 menos 1 y 2 menos 1, que me daría 1 por 2. O sea, tengo 2. Uy. Y entonces di el alfa 0.1 porque me habían dicho que al 10%. ¿Verdad? Entonces, al 10% y con u igual 2 es 4.605. El valor crítico. Y ahora sí, si yo tengo que este valor es 4.605, que es mi valor crítico, y me había dado el otro 2.41, este es menor, ¿verdad? Voy a poner igual aquí. Eso es porque tengo el 2.4196 menor a 4.605. Y entonces, ahora sí. ¿Qué significa eso? Que no se rechaza la hipótesis nula. Exactamente. Y eso era que bueno, esto, la hipótesis nula era que el padecimiento es independiente del nivel de ejercicio que practica, ¿verdad? Y la alternativa es que el padecimiento sí está asociado al nivel de ejercicio que practica. Entonces, en este caso, no se rechaza. Básicamente es independiente del nivel que practica, ¿verdad? No existe evidencia suficiente para demostrar que la hipótesis nula se rechaza. Por lo tanto, se concluye que el padecimiento es independiente del nivel de ejercicio. Profe, ahí yo solo tenía una duda. Con ese valor, cuando sacamos el valor crítico,
La X que utilizamos para calcular eso, no me fijé bien cuál era. La X. O sea, digamos, donde yo meto la fórmula, en el valor crítico, ahí eso es igual a la distribución de chi cuadrada, y ahí le pide un X. Eso es lo que no sabía yo que era lo que había que meter ahí. Ah, es que la está haciendo con eso. Es que como lo puse aquí en la tabla ya. Vamos a ver, está haciendo chi cuadrado. Ah, ok, usted la sacó de la tabla, ¿es? Ah, ok. Sí, porque aquí el X, vamos a ver. 0.1. No es. Aquí tenemos que ver con la derecha, vamos a ver. Ah, bueno, pero yo quiero el valor crítico. No, pero no tengo la probabilidad. 0.1 y grado de libertad. Esa es la con la cola derecha. Ok, gracias. Si es que el libro y a veces pone una cosa, ¿verdad? Y otra. Entonces, y a veces la agarro más directo de la tabla y a veces sí. Nada más acordarse de eso, que es la que tiene la colita derecha. Ok. Y sí, eso era, ¿verdad? Otra forma de decirlo es que hay independencia entre el padecimiento de la enfermedad y el nivel de ejercicio que se practica, ¿verdad? Esa sería otra forma de verlo. Vamos aquí ahora con capítulo 13, experimentos con solo un factor, generales. Técnica del análisis de varianza. Problema de un solo factor, vamos a realizar inferencias de dos o más muestras con niveles. El análisis de varianza, le vamos a llamar también ANOVA, es un método estadístico que permite probar la significancia entre las diferencias entre más de dos medias muestrales, es decir, se utiliza para probar las medias de la población. Mediante el análisis de varianza se hacen inferencias acerca de si varias muestras se tomaron de poblaciones que tienen la misma media. Entonces por ahí va a andar la hipótesis, ¿verdad? Ir a determinar si tienen la misma media o no las poblaciones que me van a estar dando. En varias de las unidades anteriores se ha expresado que una muestra se selecciona de una población. El procedimiento para escoger una muestra se denomina diseño muestral. A las investigaciones en las cuales el investigador no produce los datos, sino que solo observa las características existentes, son estudios observacionales. Los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés. En caso de que así sea, se cuantifica dicha influencia. La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación. Si se repite un experimento en condiciones indistinguibles, los resultados presentan una cierta variabilidad. Si la experimentación se ejecuta en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas,
el error experimental va a ser pequeño y va a haber poca variación en los resultados del experimento. Pero si se hacen en procesos industriales o administrativos, pues la variabilidad sí va a ser considerable en la mayoría de los casos. Una unidad experimental es el objeto en que se toma una medición. Un factor es una variable independiente cuyos valores son controlados y variados por quienes experimentan con el objeto. Y un nivel es el escenario de intensidad de un factor. Y un tratamiento va a ser la combinación específica de niveles de un factor. Entonces, la respuesta es la variable que mide el experimentador, es decir, ¿verdad? Aquella de la cual se tiene interés de análisis, su variabilidad en dichos escenarios. En términos generales, el análisis de varianza ANOVA es un método estadístico que me va a permitir probar la significancia de las diferencias entre más de dos medias muestrales. Mediante el análisis de varianza se hacen inferencias acerca de si varias muestras se tomaron de poblaciones que tienen o no la misma media. En un análisis de varianza se divide la variación total de las mediciones de respuesta en partes que pueden atribuirse a varios factores de interés para el experimentador. Si el experimento se diseñó adecuadamente, estas partes se emplearán para contestar preguntas sobre los efectos de los diversos factores en la respuesta de interés. Ok. Análisis de varianza de un factor, diseño complementario aleatorio. Es decir, vamos a trabajar con el ANOVA de un factor. De K poblaciones se seleccionan muestras aleatorias de tamaño n. Las K poblaciones diferentes se clasifican con base en un criterio único, como tratamientos o grupos distintos. Los supuestos. Las K poblaciones son independientes y están distribuidas en forma normal con medias μ1, μ2 hasta μk y varianza común sigma cuadrado. Modelo de ANOVA de un factor. El ANOVA tiene como objetivo analizar la relación entre una variable cuantitativa X y una variable cualitativa Y de cada atributo. Cada atributo Y define una población dada por la variable cuantitativa. X sub I, variable X restringida al atributo Y. Así se tienen K poblaciones, X sub 1, X sub 2 hasta X sub K, que son los tratamientos, que supuestamente son normales, independientes con variables similares y medias poblacionales μ1, μ2 hasta μn. Se desea determinar si X no varía según el atributo de Y, es decir, si las poblaciones son equivalentes, entonces los tratamientos van a ser igualmente efectivos. Así que la hipótesis es básicamente que X no varía según el atributo de Y, es decir, que las medias son iguales. Y en la otra sería lo contrario, es decir, que al menos hay dos medias distintas. La prueba de hipótesis ANOVA utiliza las siguientes medidas de dispersión. Y aquí también ya vamos con un montón de fórmulas. El STC va a estar dado por esto, la suma al cuadrado de las variaciones de las observaciones con respecto al promedio total observado. Esta medida indica cuán dispersos están los datos observados. También se le llama variación total. El SCT es la suma de la multiplicación de las cantidades de datos por el cuadrado de las variaciones de los promedios de cada tratamiento con respecto al promedio total observado. Esta medida indica cuán dispersos están los promedios observados de cada tratamiento con respecto al promedio total, es decir, mide la variación intertratamientos. Luego, SCE sub I es la suma del cuadrado de las variaciones de las observaciones del tratamiento I con respecto a su promedio. Esta medida indica lo dispersos que están los datos observados dentro del tratamiento I. Y SCE es la suma de todos los SSE sub I. Note que si este valor es pequeño, entonces cada SSE sub I es pequeño y las variaciones de los datos entre cada tratamiento también son pequeños. Entonces, el SSE mide básicamente la variación, pero intra-tratamientos. Esta barrita, yo no sé cómo quitarla porque siempre me estorba. Entonces, para que las poblaciones sean similares según los datos muestrales, basta que el STE
el SCT sea pequeño y el SCE grande. Esto se logra si esta razón es pequeña. Y bueno, estas medidas se relacionan mediante este teoremita que STC es igual al SCT más el SCE. Esto significa que la variación intertratamientos más la variación intratratamientos es igual a la variación total. Y esto se expone por si acaso en la página 511 del libro de texto, pero sin aludir al teorema como tal. Entonces, por eso se los agregué por ahí. Como se mencionó, para no rechazar la hipótesis nula, entonces ocuparíamos que el SCT sea pequeño y el SCE grande. Esto se debe a que, según el teorema, la variación total es explicada en su mayoría por SCE, es decir, por la variación intratratamientos y no por la intertratamientos. ¿Cuál sería pequeño? ¿Cuán pequeño debe ser para no rechazar? Para medir el tamaño de ese cociente, probabilísticamente se recurre a los conceptos de media cuadrada del tratamiento y el cuadrado medio del error, los cuales se definen a continuación. Entonces, los estadísticos van a estar dados por el C1 al cuadrado, que sería el SCT, entre K-1, que va a ser la media cuadrática del tratamiento, o sea, la variación intertratamiento muestral, y el S a la 2, que sería el SCE, entre K por N-1, que es el cuadrado medio del error. Entonces, esos son los dos estadísticos importantes. Y tenemos el teorema que relaciona el apartado razón F para probar la igualdad de medias. Bajo la hipótesis nula y la notación anterior, se va a tener que entonces el estadístico F va a estar dado por S sub 1 al cuadrado entre S al cuadrado, es decir, N menos K por SSA entre K menos 1 por SSE, lo cual sigue una distribución F de K menos 1, ese es mis V1 grados de libertad y V2 es N menos K grados de libertad. De acuerdo con lo anterior, suponga que a partir de una muestra se calcula el valor de F, ¿verdad? El valor observado. Entonces, si este es pequeño, se tendría que las poblaciones son equivalentes. Así en la figura 5.1 se ven las regiones de aceptación, ¿verdad? De la prueba de ANOVA, que siempre es a la derecha el rechazo y a la izquierda la aceptación. Considere el valor crítico, ¿verdad? Que tenemos acá. Cabe aclarar que este resultado del uso de la distribución F en la prueba ANOVA se comentó de manera superficial en la página 253 en la unidad de variables eléctricas. Entonces hay una notita que trae básicamente el libro, por si quieren verlo. Y ahora sí, vamos a ir a ver cómo se usan ese montón de fórmulas. Dice, ejercicio 3, se quiere determinar si la dosis de un medicamento específico influye en el tiempo de sueño de los clientes que lo consumen. Varios voluntarios se sometieron a la aplicación de 3 dosis, baja, media y alta, del medicamento. Luego se observó el número de minutos que durmieron de manera continua. Vean que para la dosis baja tenemos 4 datos, para la media otros 4 y para la alta tenemos 5 datos. Entonces vamos a ver. Bueno, ahí yo les puse igual el cuadrito. Entonces, por ahí sean U sub 1, U sub 2, U sub 3, los tiempos promedio de sueño para cada dosis respectivamente. ¿Quién sería ahí la hipótesis nula? Que las tres medias U1, bueno, U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son iguales. Exactamente. Y la otra de que alguna de ellas es diferente, ¿verdad? Voy a traérmelas de aquí. Básicamente que los tiempos no varían, ¿verdad? De sueño. Sin importar la dosis que consuman.
Ok. Bueno, vean que aquí está el número de minutos que durmieron, ¿verdad? De forma continua. Aquí los ordené. Bueno, los totales aquí realmente no están como muy acomodados, entonces por eso hice este cuadrito aquí, ¿verdad? Para sumar hacia acá. Entonces esto va a ser la suma de esto de acá. Y voy a bajar. Y el total va a ser la suma de sus tres. ¿Qué es esto tan raro? De repente esto como que se me encrocha rarísimo. Ok. ¿Esto qué me le pasó? Ok, ahora los n sub i ahí van a representar simplemente la cantidad. Vean que aquí son 4, en la otra 4 y en la otra son 5. Entonces en total tenemos 8 más 5, 13 observaciones. ¿Y cuántas poblaciones tenemos? 3. Y aquí el alfa, que no lo puse. Habíamos dicho que era... Bueno, el enunciado no me dice, así que va a ser 0.05. Bueno, entonces por si acaso, por eso es que este cuadrito está aquí, ¿verdad? En donde ya me da esta información. Se me olvidó de quitarlo. Ok. Ahora sí, tenemos que ir a calcular esos bonitos numeritos que están aquí. Ok. Vean que esto va a ser la sumatoria de todos los y sub ij al cuadrado. Estos son todos estos elementos. Entonces hay que ir a hacer este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado y así sucesivamente. Y después de eso, hay que restarle el cuadrado de t, que es este, entre el n, que es este. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces voy a hacer este por el mismo, más este por el mismo. Eso es para evitarme escribir los cuadrados. Pero obviamente si ustedes quieren escribir los cuadrados, pues todo bien, ¿verdad? Son de absolutamente todos los datos. Perfectamente.
Y luego dije que menos y el del t a la 2 entre el n. Yo creo que algo medio raro. Vamos a ver. Profe, ¿cuál es el resultado que nos debería dar? 14.127. Solo que estoy viendo que yo tengo aquí algo, pero no sé qué es. Voy a revisar. Creo que tiene el TI último en 822 y es 839. Sí, eso es. Ahora sí. Muy bien. Les doy esto. A mí sí. 14.127. Muy bien. Ahora hay que ir a hacer el otro. Entonces, ven que aquí es este t al cuadrado entre el n1 más esos t. O sea, este de aquí, ¿verdad? Al cuadrado entre este, más este al cuadrado entre este, y así entre este. Y luego menos y esto mismo de acá. Entonces, vamos a ver. Ok, hay que poner como otro paréntesis. Ajá. Abro paréntesis y empiezo con cada uno de estos. Y termino de sumar eso y entonces el t, el genera, ay no, lo hice más de la cuenta.
Ok. Ujú. ¿Cómo les fue con eso? Ese me dio bien. Sí. Bueno. Y ya el otro nada más les la resta, ¿verdad? Así que ahí por dicha no hay mucho por donde perderse. Estos eran como los dos más pesadillos. Ahora ocupamos este de acá, que básicamente es igual a, y vean que este entre el K-1, pero recuerden que K era 4. No, K era 3. Entonces, entre K-1, que sería entre 2, ¿verdad? Luego esto es igual a tendríamos el SE que nos dio esto entre el K que era 3 por el N-1. Ok, el N-1, ¿quién era? N-1 del total, de 12. Eso estoy viendo porque estoy viendo que yo lo tenía con 3. Vamos a ver.
Y es que el n sub i es para cada población, entonces el n debería ser el total. Lo vacilón es que sí, a veces lo ponen en mayúscula y a veces en minúscula. Es lo único que suena coherente. Lo raro es que sí, aquí lo ponen en minúscula y aquí ya lo ponen en mayúscula. Bueno. Es que aquí estoy viendo que está, no. Ok, aquí entonces y sí sería el F21, que es el SCE, entre el N3, que es el K, por, y el N, que sería 13 menos 1. Y en teoría nos da este valor. Porque es raro. Es que yo estoy segura de que esto no debería dar así. El problema son esas formulitas. Porque pues que SN se referirá a la cantidad de poblaciones que estoy usando. Sí, porque podría ser eso. Voy a calcularlo así, pero creo que si no. Bueno, entonces la observación, bueno, el F observado sería S sub 1 al cuadrado, en teoría, entre S sub 2. Pero este número no me da muy bien que digamos. Lo que voy a hacer tal vez es hacerlo con esta otra. Ahí nada más es tener cuidado porque estas se llaman diferentes, pero son estas dos mismas que tenemos acá. Vamos a ver. Va a ser igual al n menos k. El n menos k sería 10. Ajá, 10, pero lo voy a poner aquí tal vez completo. Entre el k menos 1, que sería el menos 1, ¿verdad? Y luego y tendríamos el SSA. El SSA es este. Entre vamos a ver. Voy a poner aquí los numeritos que puse aquí. El F19 es el SA. Y este es el SSI. Sí, nos vamos a guiar por este, porque este no está dando. Lo curioso es que yo sé que esto da con 3, pero porque en algún momento de la vida lo hice. Lo que no entiendo es por qué. Porque es K menos 1. Pero son 3 poblaciones. Vamos a ver. Y es que esta de aquí la tengo como
esto mismo menos 1, pero no sé por qué. Este. Este es para... Será con estos datos. Y este de acá. Sí, pero aún así estos datitos... Claro. Bueno, yo diría que es mejor calcularla con esta, porque esta me está dando problemas. Igual de ya teniendo esto, no es necesario calcular eso otro realmente. Entonces vamos a dejarlo así. Porque ya vi que estas para que funcionen y tienen ahí como esos detallitos. Entonces, si gustan, quitan esas ahí para que no se enrede. Este no sé dónde salió, pero bueno. Ok, entonces vean que ahí el F observado 10.563. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, ahora sí. Tenemos que ir a ver el de aquí, que básicamente aquí está. Ok, dicen que el valor crítico en este caso va a ser el 1 menos alfa. El alfa recuerden que era 0.05, por eso aquí está 0.95. Luego el K menos 1, que era 3 menos 1, que es 2. Y el N menos K, que es 10, porque es 13 menos 3. Así que hay que ir a buscar en 0.95 la tabla, o 0.05, perdón, que es lo que aparece aquí. Voy a intentarlo aquí un poquito, aquí, ¿verdad? Y vean que dice V1 grados de libertad, que sería 2, y luego 10 grados de libertad, que sería lo que está aquí abajo. Así que sería 4.10. Viene por acá. Y entonces aquí se obtiene de que la observada es mayor al valor crítico. Entonces, ¿eso qué significa? Que se rechaza la hipótesis nula. Exactamente, ¿verdad? Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no existe evidencia suficiente de que los tiempos de sueño no varían según la dosis. Era lo que nos decía el problema, ¿verdad? Entonces, listo. Ahí está este problemita. Ahora, en realidad esto se puede comprobar de que lo hicimos bien y es sumamente sencillo. Entonces, por eso es que quitan otra vez los datos. Nada más se van y seleccionan los datos. Se van a datos, análisis de datos. Y dice análisis de varianza de un factor. Le dan el rango de entrada. Estos son los datos. Y rango de salida. Vean qué bonito.
Aquí aparece el F. Y aquí aparece el valor crítico. Vean que son los que encontramos aquí. Miren qué bonito. Datos, ¿y qué más era? Perdón. Análisis de datos. Ah, ok. Vamos a ver qué se me hizo aquí. Análisis de datos y el de análisis de varianza de un factor. Selecciona estos datos y listo. Ok. Bueno, entonces ya vieron ahí que hay una manera facilita de hacer eso. Ok. Pruebas de la igualdad de varias varianzas. Aunque la razón F que se obtiene con el procedimiento del análisis de varianza no es sensible a las desviaciones de la suposición de varianzas iguales para las poblaciones normales, cuando las muestras son de igual tamaño debe tenerse precaución y efectuar una prueba preliminar sobre la homogeneidad de varianzas. En caso de muestras de tamaño distinto, es aconsejable realizar una prueba como esa. Si existe duda razonable acerca de la homogeneidad de las varianzas de la población, por lo tanto vamos a suponer ahora más bien que las variables son iguales. Perdón, que las varianzas. Tenemos la prueba de Bartlett. Se basa en un estadístico cuya distribución muestral proporciona valores críticos exactos cuando los tamaños de las muestras son iguales. Dichos valores críticos para tamaños de las muestras iguales también se pueden utilizar para obtener aproximaciones muy exactas de los valores críticos para tamaños muestrales distintos. Entonces aquí tenemos los pasos. Primero calculamos las desviaciones estándar a partir de las muestras. Luego tenemos que la sumatoria de y igual 1 hasta k n sub i es igual a n. Calcular la estimación agrupada mediante esta formulita. 1 sobre n menos k. Y la sumatoria de los n sub i menos 1 de las varianzas. Y luego el bonito valor de la variable aleatoria b, que tiene la distribución de Bartlett, que sería esto que tenemos acá. Si todas las n sub 1 hasta las n sub k son iguales, se rechaza h sub 0, un nivel de significancia alfa, si el b es menor al b sub k de alfa, n, el cual es el valor crítico que deja un área de tamaño alfa en el lado izquierdo de la distribución. Esa va a ser la tabla a sub 10. Y si los tamaños de las muestras más bien son distintos, se rechaza h sub 0, un nivel de significancia de alfa, si más bien el b es menor al b sub k, y bueno, con todos los datitos ahí, ¿verdad? Está la formulita. Y para finalizar, entonces vamos a hacer este ejercicio. Desde la página 13.8. Dice, para el conjunto de datos del ejercicio 13.7, usa la prueba de Bartlett para probar si las varianzas son iguales. Utiliza el alfa igual a 0.05. Aquí vienen los tratamientos. Por si acaso les puse aquí el ejercicio 13.7, que era el anterior. Y como para uno entender, se ha demostrado que el fertilizante fosfato amoniacal de magnesio es un proveedor eficaz de los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Los compuestos que suministra son muy solubles en agua, lo cual permite su aplicación directa
sobre la superficie del suelo o que se mezcle con el sustrato de crecimiento durante el proceso de encapsulamiento. Se efectuó un estudio denominado, bueno, efecto de magnesio, ¿verdad? De fosfato, toda la cosa, en esa universidad para determinar el nivel óptimo posible de la fertilización con base en la mejoría de la respuesta de crecimiento vertical del crisantemo. Se dividieron 40 semillas de crisantemo en 4 grupos de 10 plantas cada uno, ¿verdad? Que serían estos. Se sembró cada una en una maceta similar que contenía un medio uniforme de crecimiento. Se agregó a cada grupo de planta una concentración cada vez mayor, medido en gramos. Los 4 grupos de plantas se cultivaron durante 4 semanas en condiciones uniformes en un invernadero. Entonces, aquí están los tratamientos y los cambios de sus alturas de medidas en centímetros. Básicamente eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces vean que me piden la prueba Bartlett para 0.05 y probar que si las varianzas son iguales. Entonces, aquí tenemos la tabla. Vean que obviamente ya la acomodé. Y vamos a sacar los datitos. ¿Quién sería aquí el alfa? 0,05. El N. Tamaño de cada grupito. No, esto debería ser como N sub I, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuántas plantas 10. tenía cada grupito? Ajá. Luego, 9, ¿verdad? El N mayúscula, ¿quién sería? 40. Y el K. 4. Cantidad de grupos. Muy bien. Bueno, ya tenemos los datitos, ahora sí. Las varianzas muestrales, bueno, y eso es con formulita, ¿verdad? Vamos a ver. Esto va a ser igual a la varianza muestral de estos datitos. Igual para la otra. Varianza muestral de los datitos. Okay. Ahí tendríamos las 3 varianzas. Ahora recuerden que queríamos ir a buscar el S sub P al cuadrado. De hecho, esto me va a correr para arriba. Vamos a seguir la formulita. Esto es igual a 1 entre el N menos K y luego por, sería la sumatoria de los N sub 1 menos N sub I menos 1 por sus respectivas varianzas. Entonces, básicamente es sumar aquí las varianzas. Que sería esta, más esta, más esta, más esta. Y multiplicarlo por el N menos 1. Que sería, bueno, el N sub I menos 1, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ya.
Y eso me da 17.729. Bueno, este numerito de aquí. Me avisan cuando llegan a este valor. Profe, ¿cuánto fue su valor? 17.73. ¿Llegaron a ese o no? No, profe, a mí me dio 10 y resto. No sé por qué. Se lo voy a poner aquí para ver si lo veo bien. Uno entre el n menos k. Y por sumé todas las varianzas muestrales y multiplicado por el n menos 1, que es 9. Profe, mejor lo reviso con un detalle más adelante, porque sí tengo varias cosas diferentes. Pero estos sí le dan iguales o no. Ese es el problema, creo que esas varianzas no me dieron iguales, porque el primero me dio 9 punto y resto, el tercero me Está dio usando 20. la varianza muestral. Bar.s, sí, bar.s, sí, no sé qué Y no será. es que le está metiendo el primer dato, no. Voy a fijar. No, profe, creo que lo voy a hacer ahora que, si usted nos envía, mejor lo hago de nuevo. Tengo algo ahí extraño, no sé qué es. Qué raro. Bueno, igual ya vamos terminando, por dicho. Porque el estadístico ya es nada más seguir esa formulita, ¿verdad? Que sería igual a. Igual sumamos estas varianzas. Pero hay que elevarlo.
En este caso a la 1/4 porque es la cantidad de elementos que hay ahí. 1/4 0.25. Y luego entre lo que me acaba de dar. Y llego a ese valor. ¿Sí? Era un por, porque es una productoria. Ahora sí. Okay. Y ahora vamos a ir a ver aquí bueno, aquí la anotación, como la escribí no me ayuda, me la voy a traer de la otra. Porque está. Bueno, entonces, igual aquí el K era el 4, ¿verdad? Y luego tenemos, bueno, se puede haberlo llenado aquí ya que 0.05, punto y coma, y el N, ¿verdad? Que eran 10. Y entonces, vamos a verlo aquí. Vean que es para 4. Aquí está el 0.05, ¿verdad? En la tablita y con 10, entonces 0.7970. Y entonces, de aquí tenemos el estadístico y aquí tenemos el valor crítico. Entonces aquí, ¿quién es mayor? El estadístico. Ajá. ¿Y eso entonces qué va a significar? Voy a poner la teoría para verlo. Era el estadístico, ¿verdad? El B mayor. Bueno, en este caso se rechaza si pasa eso, entonces no se rechaza, ¿verdad? No se rechaza la hipótesis nula. Se asume entonces que las varianzas son iguales. Y listo. Eso era lo que me estaban diciendo. Por si acaso aquí faltaba un pedacito, pero nada más lo vamos a leer. Comparaciones múltiples. El análisis de varianza es un procedimiento poderoso para probar la homogeneidad de conjuntos de medias. No obstante, si se rechaza la hipótesis nula y si aceptara la alternativa que se planteó, aún no se sabría cuáles de las medias de la población son iguales y cuáles son diferentes. Entonces, esto ya es un estudio como más amplio para que sepan que existe y que se puede hacer, ¿verdad? Ya cuando yo estoy comparando varias, ya en un estudio bien detallado, si sale que son diferentes, a mí me va a interesar ir a ver cuáles son diferentes entre sí o cuáles son iguales. Entonces, eso se puede estudiar haciendo varias comparaciones, ¿verdad? De cuáles diferencias son iguales o distintas de cero. Es decir, comparaciones por pares, ¿verdad? Y esto se hace usando la prueba F o una T de método de intervalos de confianza. Pero básicamente eso nosotros no lo vamos a abordar de manera práctica. Pero pues para que sepan que eso existe. Y bueno, por ahí vienen los ejercicios y la bibliografía, ¿verdad? Como siempre. Entonces, estos ejercicios igual, ahora yo se los subo a la plataforma. Y eso sería mi parte.
Profe, yo tenía una duda, pero más que todo, digamos, para la prueba comprensiva, por ejemplo, como a esto utilizamos tanto Excel, la prueba es igual escrita o tenemos que presentar un Excel o algo así. Luego yo les aviso, pero básicamente yo esperaría que lo que les ponga se pueda hacer a mano. Ah, ok. Sí. Lo que sí van a poder utilizar Excel sin problema va a ser para el proyecto, ¿verdad? Más adelante que sí está como diseñado para eso, pero los exámenes, la idea sí es como hacer cosas escritas, entonces. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, una Bueno, consulta. Entonces podría decirse que el punto 3.6 es para conocimiento de nosotros, pero no sale en la tarea entonces. sí, eso posiblemente lo podrían usar el de este, dice usted. Ajá, sí, lo último, que es de Sí, las comparaciones. Lo de la teoría. Ajá, sí, de la Sí, o relación sea, entre este y aquí eso. lo importante es que sepan que existe, ¿verdad? Pero a nivel práctico no lo vamos a trabajar. Ah, ok, perfecto. Está bien, muchísimas gracias, profesora. Con gusto. Bueno, que pasen buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe.